Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt. Por amor al arte, algo gratuito. Eso es para mí por amor al arte, que tú lo haces como con cariño, no por retribución de dinero, sino que porque a ti te satisface hacerlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé de qué parte del mundo nos visita, nos escucha, así es que no sabemos en qué horario está. Estamos aquí en este podcast de Territorio Teatral que se llama Por Amor al Arte. Hoy nos acompaña una figura desde el centro de nuestro país, desde Santiago de Chile, don Gerundio Participio, del colectivo Maricueca y además activista de gente que está cero positiva. Gerundio, bienvenido a este espacio. Hoy, muchas gracias, un honor estar acá, así que agradecido total por la invitación. Recién escuchamos un audio donde la señora o señorita, no me acuerdo ya quién era, nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué significaba la expresión por amor al arte, y ella dice, es algo gratuito que se hace con amor. ¿Estás de acuerdo tú con esa expresión? Sin duda alguna, de hecho para mí, por amor al arte, ha sido la vereda que me ha permitido ir generando espacios en lugares en donde a veces es complejo llevar arte, sobre todo la gente de población o personas que tal vez no tengan como los recursos como para pagar una entrada. Es súper necesario a veces generar espacio en donde quienes estemos ahí sea a través de la moral, generar un lugar en donde también se dé a conocer, porque desde donde yo vengo, por ejemplo, tal vez lo que conocíamos del arte, sobre todo, por ejemplo, yo que estoy más ligado al mundo del teatro y la performance, era lo que la televisión mostraba. Pues estoy hablando de hace muchos años atrás, no sé, teatro en Canal 13, después Chilevisión. Entonces, la gente de población a veces, no solo por el dinero, incluso a veces hemos tenido la posibilidad, nosotros hacemos mucho calle, y a veces les complica, por ejemplo, la lejanía. A veces ni siquiera es tanto por el dinero, sino que la lejanía, el tiempo de viaje, hay mucha gente adulta que, por ejemplo, la movilidad es más compleja. Entonces, a veces no solo por el asunto monetario, la gente no accede, por ejemplo, a ir a ver una obra de teatro o una película chilena o una exposición. Y según tu criterio, ¿esta expresión está bien utilizada en nuestro país o mal utilizada? Hoy yo creo que hay que ver desde dónde se dice, Ya, a ver, profundicemos en eso. porque por ejemplo, también el hablar mucho de hacer arte por amor, valga la redundancia, al arte, se desvaloriza de forma específicamente monetaria la pega que hay detrás de ese montaje, por ejemplo, o de esa exposición o de esa película. Y aquí en Chile, lamentablemente, el arte no es visto como una profesión, entre comillas, como lo es la ingeniería, como es la medicina, incluso como es la pedagogía. Entonces, como que tienen la visión de que el artista es como que automáticamente el trabajo no es el mismo, como si las horas no fueran las mismas, como si el esfuerzo, la investigación, el proceso no fuera el mismo, por ejemplo, que ocupa un médico para generar a lo mejor un diagnóstico o realizar una operación a alguien.
Entonces, como que acá en Chile el arte es visto desde lo más mínimo y desde la no profesionalización del oficio. ¿Y quién crees tú que tiene la culpa de eso? Porque nosotros escuchamos este audio, que nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente y la señora dice, yo creo que es una expresión que se hace gratuita por algo que uno ama, ¿cachai? Entonces, Mm. al parecer tampoco la comunidad entiende lo que hay detrás, ¿o no? Sí, yo creo que también de algún modo nosotros tenemos un poco de culpa. Por ejemplo, yo voy a hablar desde mi experiencia Claro. y yo vengo de la llamada, porque también es muy cuestionada, la llamada comunidad LGTBIQ+, Ya vamos a llegar a eso en, también. en donde en donde siento que también me he topado, yo sé que no todo, no hay que generalizar tampoco, pero por ejemplo me he topado con varias personas que sienten eso, como que tu tiempo no vale, como que si bien yo apoyo que se abran espacios, que se muestren cosas, también siento que mientras seguimos, por ejemplo, una amiga me decía, yo ya estoy cansada, por ejemplo, de que me paguen en un bar o en un pub con copete, por ejemplo. What? Decía, o sea, claro, entonces yo le decía sí, porque también a lo mejor no nos hemos puesto como en la posición de decir, oye, ¿sabes qué? No sé, a mí la micro me cobra igual, ¿cachai? La tarjeta VIP también suena cuando yo paso por el metro. Entonces, pero a la vez también nosotros, lo digo también muy consciente, caemos en eso de que el amigo, que atañemos, y también vuelve a relucir esa frase de que si nosotros no nos movemos, al final no se va a hacer nada. Entonces decimos, ya, ¿sabes qué? Vamos y ya de mi bolsillo de nuevo las lucas para esto otro. Entonces al final igual también entramos a ese juego de que se nos siga llamando y decir así como, pero es que como ustedes no cobran o cobran barato o algo así, entonces también somos, creo, muchas veces parte del por qué la gente todavía tiene como no muy clara el hecho de que la pega de un artista es pega y debería de valorizarse y pagarse como corresponde. Mm. ¿Qué es Colectivo Maricueca? ¿Puedes contarnos, por favor, un poco? Colectivo Maricueca es la unión de dos seres que andaban en busca del otro, sentimos, y principalmente a través de las letras y la mezcla con el teatro, tratamos de cierta manera generar espacios de visibilización frente a temáticas como el VIH-Sida, como la calle, como las travestis. Tratamos de estar en espacios no convencionales, tratamos de generar una reflexión a través de nuestros textos, de las performances, y cada vez que generamos algún proyecto, algún encuentros, tratamos de igual ir vinculándonos con otros artistas. Sentimos que debemos mantener siempre la palabra colectivo, no solo en la letra o en el afiche, sino que también realizarlo ahí, in situ y con los otros. Aprender también siempre, porque nunca terminamos de hacerlo, y sobre todo ahora que también el arte, de cierta manera, las visiones, las sensaciones y de cómo querer hacer arte también se está ampliando muchísimo. Entonces también siguen generándose constantemente como estos debates, lo tuyo es o no arte, eh, estas como los artistas de élite en comparación, por ejemplo, a los artistas que nos mantenemos bajo la autogestión, esas peleas de que si te vendes o no te vendes a un fondar, estamos constantemente dentro de todo ese círculo, entonces al final igual también hay que nosotros hemos tratado durante estos 4 años de ser súper cautelosos, súper respetuosos, porque al final también nos hemos dado cuenta que
estamos inmersos dentro de una comunidad que a gritos ha peleado por la no discriminación, por no la segregación, pero sin embargo, estando ahí adentro te das cuenta que a veces te topas igualmente con lo mismo. Entonces dices, chuta, al final tienen agarrada una bandera con una frase, pero sin embargo por detrás están haciendo lo mismo. Entonces, ahí hay que tener como harto ojo. Nosotros hemos tratado como, por lo mismo de ir como lentito, tratar de ir generando a medida de investigaciones, de trabajo, puesta en escena, que, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, el Instagram se generó como en una gran plataforma y un nuevo escenario virtual que tratamos como de utilizarlo de manera en que se estuviera moviendo y que también no solo nosotros estuviéramos generando cosas, sino que también apoyar lo que se estaba generando el de al lado, de al frente, incluso el que estaba fuera de Chile. Al final estábamos todos inmersos dentro de esta pandemia que hasta el día de hoy todavía nos mantiene. Ahora estamos saliendo, pero aún estamos todavía. Estamos todos metidos en este reality virtual. Claro, así como, y no queríamos ser los primeros eliminados por convivencia. No, ni cagando. No queríamos, tampoco queríamos ser la Oriana ni la No, Angélica nada de eso. Sepúlveda. Nada. Entonces, a lo más la Dominique, ¿cachai? Oye, ¿y cuánto tiempo llevan trabajando? Llevamos 4 años trabajando y hemos tratado como de también ir como adecuándonos mucho a nuestra relación también súper personal, porque con Diego somos pareja, entonces también como pareja hemos vivido varias cosas. Por ejemplo, nos cambió muchísimo. Nosotros hicimos un encuentro, se llamaba Todos, el derecho a todos los derechos, y lo hicimos en Talagante porque yo soy de allá y para mí es súper importante que comunas como Talagante, Peñaflor, El Monte, Melipilla, Isla de Maipo, en donde todavía el machismo, en donde todavía la heteronorma está súper heavy, para mí es súper importante llevar, por ejemplo, performance, textos, lecturas que te permitan generar inmediatamente ese roce y también, de cierta manera, apoyar a quienes todavía están resistiendo allá. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, vivimos por primera vez lo que significaba para algunas personas enfrentarse a una pareja cero discordante. Fue la primera vez que, por ejemplo, hablamos públicamente y también recibimos públicamente el Diego las típicas preguntas así como, hoy no te lo pegó, ya no te lo pegó, no te da miedo, cómo podía estar con alguien así y un montón de cosas, y eso también nos permitió no solo como pareja, sino que también como colectivo decidir que desde ese minuto en adelante todo lo que tenía que ver con el colectivo también no podíamos dejar de soltar el VIH-Sida, incorporarlo sí o sí dentro de lo que fuera una performance, una lectura, un texto, una danza. Siempre íbamos a tratar de tomar como esta bandera de lucha que hasta el día de hoy es súper necesaria. Oye, tengo varias preguntas que tengo el deber y las ganas de preguntártelas. Sí, pregúntame nomás. No me vaya a preguntar el rol, po. Ay, no, niño, por Dios. ¿Por qué? Un poco para explicarle a la gente, ¿qué es una pareja cero discordante? Mira, una pareja cero discordante quiere decir que yo soy una persona cero positiva, eso quiere decir que tengo el virus, y Diego es una persona cero negativa, eso quiere decir que él no vive con el virus. Entonces podemos tener una vida de pareja normal, con las protecciones y los cuidados que corresponden, porque también, por ejemplo, yo el hecho de tener mi medicación, me tomo mi terapia, también soy una persona indetectable. Entonces, al estar indetectable, a través de la medicina se ha descubierto que eso quiere decir que tú eres intransmisible. Claro. Pero hay que tener ojo, claro, transmitir, no contagiar. Transmitir, perdón. Claro. Entonces, pero eso no quita que uno pueda transmitir otras ITS, ¿cachai? O sea, que están súper latentes,
como la sífilis, la gonorrea, y que la gente no le está tomando el peso que corresponde, porque o te dicen que tienes que usar el preservativo o el condón a las mujeres principalmente para no quedar embarazadas, pero nunca le hablan, por ejemplo, de las ITS, y a los homosexuales se nos exige la protección para no transmitirte el VIH, pero Claro. tampoco se nos habla, por ejemplo, de otras infecciones que existen y que son de igual de peligrosas también. Y este tabú todavía en Chile y dentro de la misma comunidad, y quiero tocar después otro tema dentro de la misma comunidad, el hablar de seropositivismo. Yo creo que más que tabú, yo creo que es un terreno súper complejo todavía y súper complicado. Y yo siento que cuando tú te atreves a ponerle tu cara al virus y andar por la vida utilizando como yo lo hago, mi cuerpo, mi virus y mi cara, para que la gente deje de pensar de que las personas que tenemos VIH todavía nos vemos como Tom Hanks en la película Filadelfia, ¿cachai? Así como todo chupado y que... Lleno de caras. Claro, pero es súper difícil porque existe una discriminación tremenda y hay una xerofobia muy grande. De hecho, por ejemplo, si uno entra a aplicaciones como Grindr, por ejemplo, la xerofobia ahí es tremenda. Y no solo la xerofobia, la gordofobia, por ejemplo, ya en aplicaciones como Grindr se tacha y casi se asesina prácticamente a las personas que cumplen roles de pasivos, por ejemplo, en donde la heteronorma que hemos peleado tanto entró de lleno y existe toda esta cosa de que no se te note, solo machos, no afeminados. Entonces al final nos costó un montón poder salir del closet y hacerlo de una manera natural y de una manera en la que uno se sintiera libre como quisieras. Entonces, y ahora nos estamos encontrando con nuestros propios pares que nos están discriminando. O sea, cuando yo era chico, toda mi vida siéntate como hombre. No puedes cruzarte de pie. Habla como hombre. ¿Por qué hablas así tan amariconado? Entonces No, al pero lloran. final, claro, entonces al final es como, wow, qué increíble que uno trató durante tantos años de poder salir de esa jaula discriminatoria y al final después en esta pseudo, por eso yo hablo de una pseudo comunidad, porque al final igual se supone que entre pares deberíamos de apoyarnos, deberíamos de tenemos casi los mismos sentires, unos han pasado cosas peores que otros, pero a la vez somos marginados. Entonces, al final es como, chuta, si nuestros propios pares nos están discriminando, al final a dónde vamos o con quién nos sentimos como acogidos al final. Qué lata, porque yo escribí hace un par de años atrás una especie de crónica que se llamaba La discriminación de los discriminados. Yo tengo 51 años, pertenezco también a la comunidad LGTBIQ+, entre comillas, y yo sentía, y yo te hablo de hace 25 años atrás, que la comunidad era súper discriminadora en cómo te vestías, qué perfume utilizabas, cuál era tu apellido, si tenías VIH, eras chistoso, qué sé yo. Entonces, que tú me digas eso ahora, que estás metido en Santiago, donde está la mayor cantidad de comunidad LGTBIQ+, que todavía sigue siendo así, ¿qué nos falta? Es que yo creo que lamentablemente, a ver, yo creo que a veces cuando se hablaba, por ejemplo, cuando Lemebel decía ser maricón es complejo, pero ser maricón y pobre lo Es más es aún complejo más. todavía. Y yo creo que esas palabras resuenan súper bien y lamentablemente están súper vigentes todavía, porque, por ejemplo, yo vengo de población, entonces mi familia existía en mi población el maricón Manuel con su pareja, que era peluquero y todo el asunto. Entonces, mi familia inmediatamente siempre me decía, tú tienes que cambiar o querís ser como el maricón Manuel. Querís que el día en que él se muera, ahora tú vayas a ser el maricón Gerardo y que vaya a aprender a cortar el pelo o a coser la ropa, porque para eso nomás sirven. Entonces, igual también estamos todavía con una brecha súper gigante con respecto a las oportunidades. Por ejemplo, hay personas trans que en este minuto no tienen
pega porque no la aceptan en trabajos. Entonces, y son gente seca. Yo conozco personas que, no sé, tienen los tremendos discursos, son personas súper capaces de hacer muchas cosas y que le hacen un bien tremendo a esta sociedad, pero sin embargo la misma sociedad los tiene tan estigmatizados y los tiene tan al borde siempre de lo monstruoso, de todo lo sucio, porque al final siempre estamos dentro de eso, como de lo sucio, de lo malo, de lo oscuro. Entonces, quienes logran poder salir un poco de esto, a veces me siento como en las cavernas, ¿te acordás esa, como esa metáfora de las cavernas? Y quienes logran subir un poco, al final me he topado con gente que estábamos ahí, así como dirían en Amigas y Rivales, amiga, hemos comido del mismo plato, pero después te los topas en otra posición, wow, y es increíble el cambio, increíble, porque al final no sé si allá te lavarán el cerebro o será como tanta esa ansia de querer pertenecer a lo normal o querer estar dentro de esos parámetros que al final terminan prefiriendo irse para allá y autogenerar esta misma discriminación y distancia que en algún minuto les tocó estar viviendo al otro lado. Bueno, basta Entonces, recordar lo que pasó hace poco con este periodista José Antonio Neme, que es de la comunidad LGTBIQ+, que oh, hizo un comentario contra la performance que hizo Anastasia María Benavente en homenaje a Hija de Perra eh, ¿cómo se llama el programa? Las Gansas en la red. es que por eso ahí, ponte tú, lamentablemente la televisión durante mucho tiempo nos censuró. Y cuando se hace como esta apertura con respecto a la homosexualidad y a los espacios donde se podía hablar e incluso personas que podían estar, ahí entró al principio al tiro esa clase de homosexuales que están como se sienten dentro de, porque al final él dice, yo apoyo, pero siento que hay otros espacios, Hay otros entonces como nichos. que, claro, entonces como que estoy, pero no estoy. Entonces, la gente se quedó con el Ariel Mercader ABC1 que mostró esta tremenda, así como apertura de la teleserie Machos, que al final era a mi modo y a mi gusto personal, era como estar leyendo un personaje de los libros de Simonetti, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Como este Muy homosexual, ABC1, claro, que miraba desde el balcón, ¿cachai? Cómo muy tiraban en el reservado, que no parque se le forestal. notara. Claro, ¿cachai? Que miraba desde el balcón como tiraban ahí todas las colas en el forestal, ¿cachai? Él es de ahí, tiene esos mismos deseos, pero obviamente debe aparentar otra cosa y su discurso es totalmente distinto. Entonces, como que al final queda ahí como... y Neme al final es como que uno no se sorprende como de ese tipo de comentarios que vienen, por ejemplo, de él, que ya trae como muchos antecedentes para atrás también, po. Claro, es que además yo creo que en Chile se habla como de esta apertura gay, donde cada Mm. programa tiene su homosexual de turno, pero que también es una caricatura, encuentro yo. Sí, es que al final durante mucho tiempo la televisión, por ejemplo, mostró, como tú bien dices, siempre como la loca, la caricatura de la loca, como la fuertona, ¿cachai? Y el mundo, la sociedad, de cierta manera, durante mucho tiempo tuvo en su subconsciente el hecho de que los homosexuales estábamos para eso, para que la gente se riera y el pluma gay y el Tony Svel, Morande con compañía, o sea, Uf, era un nicho tremendo. hizo fiesta Entonces al ahí. final, claro, pues entonces al final ahí es donde también tú logras como identificar ese no avance que supuestamente se habla, porque tú dices, como un programa de televisión abierta es capaz de tener, por ejemplo, ese tipo de sketch en donde lo único que hacen es reírse del gordo, del cojo, del ciego, de la cola, y por otro lado tenemos como esta pseudo sociedad que está avanzando, que tiene una mente amplia, pero sin embargo ese programa era uno de los programas más vistos
en la que tiene televisión. mayor rating. Claro, entonces tú al final dices, pucha, ¿para dónde entonces realmente está tirando la gente? Y si realmente hay una apertura o no. Bueno, el programa Las Gansas, lo más denunciado en el mes de agosto, Algo de 600 denuncias algo de al Consejo 600 Nacional, denuncias, exacto. sí, al Consejo Fue Nacional esta performance que tuvieron ahí, que yo no la encontré tan terrible. Además, No, en un país donde la ley te dice que después de las 22 horas tú puedes exhibir programas para mayor de 18 años y existe el claro, botón ¿cómo se llama?, del control remoto para que lo cambie. ¿Qué weá te sí. quedas haciendo ahí si no te gusta? Sí, sí, yo creo que ahí la gente también tiene como esa necesidad de estar ahí, por ejemplo, la comunidad religiosa tiene a veces como esa necesidad de estar ahí metiendo el dedo en la llaga, porque al final también tiene mucho que ver con eso, con que al final la gente comienza como esta apertura y a la vez también, de cierta forma, te vais soltando de cosas y principalmente de ataduras que tienen que ver, por ejemplo, con la religiosidad. Yo siento que este país durante tanto tiempo, o sea, por ejemplo, el otro día nos acordábamos, no sé, pues ponte tú cuando Canal 13 tenía a los curas metidos así heavy en su programación y todo, y lanzan la teleserie Ángel Malo y deciden que tiene que morir la protagonista porque ella fue pecadora. Entonces mataron a Nice porque ella tenía que aprender que la gente que actúa de mala manera se le tiene que castigar. Claro, ¿Cachai? claro. Entonces tú te preguntas y tú decís, Imagínate, estamos hablando de... Claro, o sea, al final es como, ¿cachai? El poder y la ignorancia a la vez también. Y eso también generar como todavía ese miedo en la gente, como ese terror de que si vas para allá te vas a ir al infierno, te vas a quemar, Dios no te ama. Yo durante todo, cuando era chico, caleta de veces en mi familia, tenéis que cambiar porque Dios a usted no lo acepta, nadie te va a querer. Claro, o sea, imagina cuando supieron que tenía VIH, así como, pucha, te quedaste solo, pu. O sea, ¿quién te va a querer con eso? ¿Cachai? Entonces, como, wow, es como, de verdad, ¿estamos supuestamente en una apertura? Yo siento que todavía no. Yo lo veo cada vez que voy a visitar a mi familia y escucho al niñito hombre, la niñita mujer, no, a mis primas, y por eso cuando hablan también esto de que las nuevas generaciones, yo también siento que depende mucho de dónde vienen las nuevas generaciones. Yo tengo primas y primos de 20, de 19 años, que por ejemplo, oye, no le pongáis eso al niño, ¿no ves que es rosado? O por exactamente, ejemplo, exactamente. el pololo echado para atrás, y así como, oye, tráeme tal cosa, y mis primas corren, oye, corren, y digo, Pero sí, Dios, yo el otro día niña, empodérate. fui a comprar una carcasa, un celular, y yo le dije, quiero esa, una bien vistosa y brillosa, po. Y la niña me dice, pero esa es de mujer. Y yo le dije, ah, ¿tienes Oh. sexo? Es que por eso yo digo, es como, no sé, es como... Y yo me he llevado varias sorpresas, no sé, una vez cuando estaban hablando un poco de esta iniciativa en donde pretendían que, por ejemplo, los baños en los colegios fueran mixtos Oh, quedó para la poder ir cagada. generando... En mi familia, así como, no, llega a pasar eso en el colegio de la tal por cual, Lo yo lo sacamos. saco. Claro, entonces yo les decía, pero ¿por qué van a hacer eso? Decía, pero es que, ¿cómo? Y no, yo le decía, ustedes, yo creo que nunca se imaginan el dolor que a veces uno pasa. Por ejemplo, yo sufrí un montón de bullying en el colegio, yo le decía, y cuando a mí me tocaba ir al baño, yo le decía, yo a veces solo iba a orinar, pero por el simple hecho de ser homosexual, todos creían que yo solo me metía a mirarle el pene a los cabros. Qué horror. Entonces yo le decía, yo no, ustedes ni siquiera se imaginan, yo le decía lo que era, por ejemplo, aguantarse todo un santo día, porque era horrible entrar al baño, era horrible, horrible, era como un campo de guerra adentro, era como sobrevives o no, o sea, las clases de educación física yo creo que para las personas gay es horrible ese ramo. A mí me tocó estar en un colegio con números, como diría, como diría la Luli, y en donde mi profesor de educación física, nunca me voy a olvidar cuando una vez nos mandó a otro niño que también era gay a jugar a la pelota y nos dice así como si se lo dijera cualquiera, nos dice así como, ¿qué no daría yo? Porque a puras patas en la raja lo haría hombre.
No. ¿Cachai? Entonces, y yo tenía cuánto, como 8 años, 9 años, y yo decía, imagínate, al final, ¿y qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a decir? Me acuerdo de mi profesor de religión, cuando estaba una vez en una actividad, y mira, para que también hay que tener tanto ojo con las cosas, me llegó la inocencia uno a veces, y me dice así como, oiga, ¿a usted le gustan las patitas de chancho? Y mira, y yo tan inocente, yo no como mucha carne, entonces a mí no me gusta. Y yo tan pavo, nunca caí en eso. Y le digo así como, no, no me gusta. Y no se quedó tranquilo y va y le preguntó Qué a mis horror. compañeros de curso si yo alguna vez había intentado tocarlos. No. Bueno, Ay, y así, entonces, así hay muchos también y que ay, todavía existen. Oye, y un poco volviendo al nombre del programa, ¿qué cosa maravillosa te acuerdas que hayas hecho por amor al arte? a ver. Eso que tú dices, esto yo lo volvería a hacer gratis. Aunque igual fue hace poco, igual nosotros nunca cobramos, de hecho, nosotros hacemos todo, pero es por una decisión propia, en el sentido de que tengo mi marido que gana mucho dinero. Por eso te dedicas al arte. Claro, entonces yo como hobby me dedico a bordar, a hacer como todas estas cosas, mandala y todo. Claro. No, siempre ha sido una decisión porque también eso nos ha permitido a nosotros elegir también dónde querer estar, con quién trabajar, qué hacer y qué no hacer. Entonces, y también porque no sé si específicamente lo hace, es como apropiarnos de lo hacemos por amor al arte, porque es como muy amplio. Pero, por ejemplo, lo último que hicimos fue trabajar en un festival que se llamaba La Jarana, en donde las chicas habían trabajado durante mucho, mucho tiempo de forma autogestionada y tuvieron la gran suerte de ganarse, por ejemplo, por primera vez un fondo y crearon este festival y nos invitaron. Y claro, se tenía que pagar, te pagaban y todo, pero nosotros optamos, por ejemplo, por entregarle a ellas que sentíamos que las lucas también a ellas le iban a servir un montón. Y para nosotros fue súper genial de que hayan pensado en nosotros y desde ahí ya como que, aunque suene cliché, como que nos sentíamos ya pagados, así como que y lo volvería a hacer y casi siempre lo hacemos, entonces no, por lo mismo, porque sabéis que nosotros tratamos siempre de generar espacio, Qué bueno. porque sentimos que tan necesario esto, por ejemplo, ¿cachai? A pesar de que es una conversación a través de un mecanismo virtual y todo, y existe una distancia, yo siento que igual después esta misma conversación se va a expandir y un montón de otra gente va a escuchar Mm. por primera vez, por ejemplo, así como, o reflexionar por primera vez qué es el amor al arte, por ejemplo. O alguien por primera vez va a escuchar la palabra cero discordancia. Y aunque sea una persona, yo siento que ahí tú ya estás generando algo colectivo, que de a poco va a ir creciendo, 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 creciendo. Y esperamos Siento que que así es sea, maravilloso. que nos escuche mucha gente. Oye, te quiero dar las gracias por este espacio y decirte que siempre estarás invitado a Puerto Montt. Ay, muchas gracias, te voy a comprar la palabra. Obvio. Pero no, a mí me encanta todo. Tuvimos la posibilidad de conocernos en un espacio que para mí fue pero maravilloso porque mira, por lo que son las cosas, yo estoy estudiando arte y gestión cultural, entonces me he topado con todo este arte academicista, me he topado con todo este arte en donde la línea si no puede cruzar para allá la línea, ¿cachai? Y una que es rebelde, cola, toda la cuestión, Tan no, mal para allá siempre. quiere tirar la cuestión, para allá la quiere tirar.
Entonces llevaba mucho tiempo haciendo trabajos que era horrible los trabajos. Te lo juro que mi profe se mataba de la risa porque yo le contaba que bajaba música para meditar, prendía incienso, le hacía toda una cuestión para que me resultara el cuadro, el dibujo, toda la cosa. Entonces cuando me encontré con aparte que me encanta el teatro y todo el asunto, encontrar un espacio en donde se generara como esta conversación y que naciera desde tan de uno, en donde no te decían así como, claro, si bien en una clase nos explicaron más o menos cómo se trabajaba, por ejemplo, en la crítica y todo, en ningún momento así como, no, o sea, tú párrafo 1 debes decir esto, párrafo 2, ¿cachai? Entonces para mí fue un espacio que yo adoré muchísimo, muchísimo, Ay, muchas muchísimo. gracias. Sí, entonces al final, como dije al principio, para mí es un honor que hayas pensado en mí para invitarme a mí todo. Bacán, nos interesaba mucho invitarte y qué bueno que pudimos concretarlo. Muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Convocatoria 2020.